la tertulia semanal de marketing digital. Bienvenidas y bienvenidos al episodio 191 de Planeta M by Don Dominio. Hoy haremos tertulia sobre historias que venden y más en concreto hablaremos sobre el arte del storytelling en redes sociales. Para hablar de este tema tan apasionante ya está listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todos. Hola. Hola. Un placer estar aquí. El placer es nuestro. Bien. Hoy tenemos una tertulia 3 con dos invitados de lujo. Empezamos con Berta Mateo Romero. Pues muchas gracias, Mario, por invitarme y es un placer estar aquí con todos vosotros. Nada, el placer es nuestro tenerte aquí. Bueno, para los que no conozcáis a Berta, Berta es especialista en marca personal y corporativa en LinkedIn para empresas y profesionales, aplicando estrategias de marketing digital. Es consultora, docente, conferenciante, colaboradora en radio y autora del libro Dispara tu marca personal en LinkedIn. También imparte formaciones in company y mentoring. Es fundadora y CEO de bertamateosromero.com. ¿Lo he dicho correcto, Berta? Sí, correcto, muy bien. Perfecto. Y también tenemos con nosotros a Guillem Recolons. ¿Qué tal, Guillem? Hola, Mario. Un placer estar aquí. El placer es nuestro también. Bueno, Guillem es socio de Soy Mi Marca, Omnia Branding e Integra Personal Branding. 3 proyectos vinculados 100% al personal branding. Es publicitario y consultor y también es autor del libro Si no aportas, no importas y de más de 1.500 artículos sobre marca personal. Lo puedes encontrar en guillemrecolons.com, en soymimarca.com y en omniabranding.com. ¿También lo he dicho todo correcto, Guillem? Sí, perfecto. Perfecto. No te has dejado ni una, ¿eh? Perfecto, pues. Bueno, y por último, yo mismo. Yo soy Mario del Pozo, trabajo en el departamento de marketing de Don Dominio en la gestión de colaboraciones y social media, además de moderar el podcast de Planeta M y los Don Dominio Webinar. Podéis ver todas las novedades de Don Dominio en nuestras redes sociales con el usuario @dondominio y sobre el podcast en Planeta M7. Bien, para realizar las estrategias comentadas por nuestros tertulianos, seguro que vas a necesitar un dominio y un hosting para poder tener tu web visible. Es por eso que en Don Dominio queremos ayudar a que empieces tu proyecto digital con algún descuentito. Por una parte, tenéis el código PlanetaMDOM23, todo en mayúscula, válido para dar de alta o transferir en dominio.com con un 20% de descuento. También, con el código PlanetaMPro23, todo en mayúscula también, podréis dar de alta un plan de alojamiento profesional con un 30% de descuento. Así que ya sabéis, todos a visitar dondominio.com. Bueno, ahora que hemos hecho un poquito de spam y tal, empezamos con las preguntas, chicos. Bueno, ¿nos podríais decir un poquito qué es el storytelling exactamente? ¿Verdad? ¿Empiezas tú? Bueno, pues como quieras, Guillén. Bueno, pues para mí el storytelling es la salsa de tu estrategia en redes sociales. El storytelling lo que hace es que, activa nuestra imaginación, ¿no? Hay estudios que demuestran que nuestro cerebro, digamos que almacena y procesa mejor las historias, ¿no? Cuando escuchamos la palabra había una vez, ¿no? Como en los cuentos, hay una parte de nuestro cerebro que se activa algo que nos genera recompensas y que nos genera felicidad, ¿no? Y esto hace que nos ayude también a recordar mejor las historias, ¿no? Cuando éramos pequeños, ¿os acordáis de los abuelos, ¿no? Que nos contaban las historias y todos nos quedábamos con la boca abierta, ¿no? O yo recuerdo a mis hijos cuando eran pequeños y me decían, mamá, cuéntanos un cuento, cuéntanos historias de cuando eras pequeña. O cuando vemos una película, ¿no? Que estamos ahí enganchados y estamos deseando ver ese final, ¿no? Cómo va a transcurrir esa historia, o una novela, ¿no? Las historias, la verdad es que yo siempre digo que las historias hacen revivir recuerdos, ¿no? Y que nos mantienen. El storytelling es una herramienta muy poderosa dentro del mundo del marketing y la comunicación, ¿vale? Nos va a ayudar a conectar con nuestra audiencia, con nuestro público objetivo y a generar también vínculos a largo plazo, ¿no? Y a crear relaciones más estrechas. Lo has dicho perfectamente.
Guillem, ¿quieres añadir algo? Bueno, queda poco que añadir a lo que ha dicho Berta, porque creo que ha hecho una descripción muy completa. Yo me quedaría con la portada de un libro que leí hace muchos años, en 2008, de Christian Salmon, que es uno de los grandes del storytelling, que la portada dice, storytelling, la máquina de fabricar historias y formatear las mentes. Y me parece bastante potente porque el tema de formatear la mente creo que responde bastante bien a lo que consigue un buen storytelling, ¿no? Consigue a veces cambiarte de opinión, romper alguna creencia limitante, consigue ilusionarte, consigue cosas que son como muy potentes. Entonces me quedo un poco con la portada del libro de Salmon, la máquina de fabricar historias y formatear las mentes. Muy bien. ¿Y podemos tocar un poquito más lo que es el storytelling en redes sociales? Sí, claro. Bueno, pues se trata de ese arte de contar historias para conectar, ¿no? con nuestra audiencia y con ese público objetivo, ¿no? Estas historias, bueno, pues pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Pueden ser historias personales, historias sobre una marca o pueden ser incluso historias ficticias, ¿no? Pero lo importante es que tengan un propósito. Esa historia tiene que tener un propósito. El propósito puede ser inspirar. Puede ser educar, persuadir, ¿no? No sé, Guillén, seguro que hay más propósitos, ¿no? Con estas historias que contamos. De todo, de todo. Pero lo que es cierto es que estamos acostumbrados al storytelling como el viaje del héroe, el bueno, el malo, el desenlace. Y esto en el terreno más corporativo, pasado a redes sociales, las historias no son solo diversión, sino que en branding tienen un propósito mucho más ambicioso. Y nuestros cerebros no pueden evitar, es inevitable que nos sintamos atraídos por las historias, ¿no? Esto nos pasa cada vez que vemos algo, ¿no? Entonces, tenemos, como decía, el cerebro que está programado un poco para responder muy bien a un relato y no tanto a un dato. Por eso yo a veces hablo que tenemos que ser capaces de pasar del dato al relato, ¿no? Esta es un poco, para mí, la gran clave, ¿no? A veces tengo, y seguro que tú te has encontrado también, Berta, programas con ingenieros, ¿no? De consultoría. Un ingeniero, pues que es una persona súper preparada, pero a veces les cuesta mucho procesar la parte del lenguaje, les cuesta más procesar esta parte más emocional que hay detrás de una historia, ¿no? Entonces, si quieres captar la atención de tu audiencia en TikTok, LinkedIn o Instagram, la verdad es que necesitas entender tanto el arte como la ciencia de contar historias en redes sociales para tu marca, ya sea una marca personal o una marca corporativa. Claro, entiendo que... Es muy bien, a mí me encantan tus vídeos que haces en redes sociales, en el que empiezas siempre diciendo, ¿tienes un minuto? ¿No? Sí. Que tienes esa huella y ese sello personal y que la verdad es que lo haces genial. Esto lo llamamos en publicidad un recurso mnemotécnico, que es algo que hace que te acuerdes, la frase te hace recordar a una persona. Sí, efectivamente. Sí. Bueno, veo que es muy importante, ¿no? El crear un storytelling o, como has dicho tú, esa pequeña introducción, ¿no? Pero ¿cómo para un negocio que al final la intención de todos los negocios es vender? ¿Cómo pueden llegar a conseguir esa credibilidad en sus historias? Pues contando una buena historia, ¿no? Yo creo que es la clave, ¿no? Para conseguir esa credibilidad y esa confianza que es fundamental, ¿no? Yo siempre digo que, bueno, pues que no vendemos ni productos ni servicios, vendemos confianza, porque si no conseguimos generar confianza, no van a contactar con nosotros para contratarnos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la clave es esa, contar bien esa historia. Totalmente. Y aquí yo también creo que si somos capaces de generar empatía, es cuando cualquier transacción comercial es mucho más fácil luego. Entonces, hemos de olvidarnos un poco de vender productos y servicios y vender mucho más esa historia, sobre todo a través de... nosotros usamos mucho los insights, ¿no? Un insight es una verdad no revelada. Te voy a poner un ejemplo tonto, ¿eh? Un insight podría ser... me quiero operar la nariz, pero no lo hago porque tengo miedo del dolor postoperatorio, de los tapones, de tal y cual. Esto es un insight. Entonces, esto en sí mismo es un relato que atrae a mucha gente o a la gente que tú quieres, que es aquellos que tienen previsto operarse la nariz, pero no van a ir. Entonces, ¿qué pasa? Que tú después de ese insight
ya introduces dentro del relato, ahora ha salido una nueva técnica láser que pum, 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 que en 2 días estás en la calle, etcétera. Pero tú has atraído con un pequeño relato en forma de insight. Entonces, esto creo que sería un buen consejo para todos aquellos que quieren captar la atención a través del relato, que los insights son de los mejores relatos. Un insight seguido de una propuesta de valor y luego un call to action es imbatible, ¿no? Con lo cual claro, ¿cuál es la dificultad? Encontrar los insights, que saber qué es lo que piensa el consumidor sobre un determinado producto o servicio. Eso requiere una cierta investigación, intuición, conocimiento del mercado. Eso ya son otros temas, ¿no? Pero este trienio, este trío de relatos, insight, propuesta de valor, call to action, los 3 son relatos. Los 3. Lo que pasa es que el de call to action es un imperativo, ¿no? Compra ahora y tendrás tal, ¿no? Pero esta tripleta es genial, funciona muy bien. Esto está basado al final en el neuromarketing o como queramos llamarlo, ¿no? Que es el estudio del comportamiento de una persona a la hora de tomar una decisión de compra, ¿no? Y que, bueno, pues está demostrado además que, bueno, no sé si es al 93, 99%, 93% de nuestras decisiones de compra no sabemos por qué lo hacemos, ¿no? Entonces, es verdad que podemos cambiar y empezar. Hay técnicas también que se practican mucho de copywriting, por ejemplo, aplicando también la psicología y el neuromarketing para escribir para redes sociales, ¿no? Porque las historias las podemos contar o en un vídeo o en forma escrita, en una publicación, en un post, ¿no? Y la verdad es que vienen muy bien estas técnicas también de copywriting y neurociencia para que sean más efectivas. Y luego las historias personales. Pensar que la marca personal importa cada vez más. Es algo que hace algunos años parecía un insulto, pero ahora la verdad es que funciona. ¿Por qué? Porque nosotros ya no hablamos con marcas ni con empresas, hablamos con personas y por tanto tiene que haber una conexión. Fijaros, todos conocemos las historias de superación y voy a poner nombres que conozca todo el mundo, de Bill Gates, de Amancio Ortega, de Steve Jobs, etcétera. Hay muchos directivos actuales de empresa que están compartiendo su relato personal y me voy a LinkedIn, que es donde quizá menos lo hacen. Pero, por ejemplo, Antonio Huertas Mejías, que es el CEO de Mapfre, pues oye, en su perfil de LinkedIn, leo, dice, creo firmemente en la empresa social que defienda un sistema socioeconómico sostenible con pleno respeto a los principios éticos, tal. Soy aficionado al ciclismo de montaña y me entreno siempre que puedo. Puerto Rico, país en el que viví varios años y al que retorno con frecuencia, es mi segunda patria. ¿Por qué debería explicar este señor algo así en su perfil de LinkedIn? ¿Por qué piensas que lo hace? Porque el storytelling hace que conectes, que pienses que esa persona es como tú, ¿vale? Y esa es un poco la clave. Cuando ves que esa persona no es un dios, no es alguien extraño, sobrenatural, sino que es como tú, es cuando tú te prestas a comprar su argumento, su historia, y al final lo que vende, su producto, etcétera, te lo hace creíble porque ves que, oye, esto no es un ser sobrenatural, es un ser que, oye, le gusta la bicicleta igual que a mí, ¿no? Y eso está muy bien. Sí, es verdad que cada vez hay más directivos. Por ejemplo, a mí me encanta Tomás Pascual, el presidente de Pascual, a través de su perfil personal, está teniendo una estrategia de comunicación buenísima y cuenta un montón de historias además donde involucra también a sus proveedores locales, agricultores, ganaderos en este caso, ¿no? Por la actividad que lleva, ¿no? Y lo está haciendo genial. Ana Botín, de hecho, es la número 1 en España, según un estudio de Epsilon Technology, en contar, en su estrategia de comunicación, en su perfil personal, ya lo digo, corporativo. ¿Por qué, no? Porque al final, ¿verdad?, cuando humanizamos más nuestra marca y conectamos mejor con las personas que cuando lo cuenta la propia marca. Eso no significa que las marcas no tengan que hacerlo, por supuesto, las marcas también tienen que hacerlo, contar también sus historias, contar, en fin, cómo es el lanzamiento de un nuevo producto, cómo surgió la idea, ¿no? Porque al final nos quedamos con esa idea o con marcas que nos sentimos orgullosos de ellas porque sienten como nosotros. O sea, quiero decir, compartimos sus valores. Por ejemplo, hay una marca de ropa que me gusta mucho por la historia que tiene detrás, ¿no? Ecoalf. No sé si la conocéis. Sí, hombre.
Claro. Productos rescatados del mar, sí. Efectivamente. Plásticos. Sí. Además tienen ropa bonita, vamos, que además la tienen en el Corte Inglés, o sea, quiero decir que es una marca que la podemos ver en cualquier sitio. Bueno, no en cualquier sitio, pero bueno, que el Corte Inglés parece que hay muchas marcas y ahí podemos encontrar de todo. Y me encanta por eso, por la historia que hay detrás, porque destinan mucho dinero a recoger residuos del mar, y con esos residuos crean la ropa, ¿no? Luego hacen los diseños de ropa, y los diseños además muy bonitos, tampoco no es muy barata, lógicamente todos estos procesos. No es barata, no es barata. No es barata, eso es cierto. Pero fíjate, yo cada vez que la veo me acuerdo de su historia y me siento como, joder, como que están contribuyendo a salvar el planeta, ¿no? Y eso me gusta y me siento como más identificada con la marca, ¿no? Que hay más, por supuesto, o sea que... O esta misma marca, no, los que llevamos esto no somos racionales, porque en ningún caso justificaría el precio el pagar por un aparato que otras marcas te lo están dando por un tercio del precio, ¿no? Pero es que no compramos el producto, estamos comprando la historia de la marca. Y por eso el storytelling puede hacer que tus márgenes sean mayores y que por tanto la empresa funcione mejor. O sea, imagínate si lo llevamos lejos. Sí, por supuesto, la verdad es que sí. Sí, pues lo habéis dicho perfectamente. Seguiremos con estos puntos más adelante. Ahora vamos a hacer una pausa, ¿no? Para todos esos oyentes que nos están escuchando ahora mismo y os están entreteniendo, le podéis dar al botón de suscribir y dejarnos una reseña muy bonita, porque nos anima a seguir día a día con el podcast. Bueno, ahora sí podemos continuar. Me gustaría podemos hablar de marcas como Apple o como otras un poco más adelante, pero ahora me gustaría hablar un poquito más sobre esas pequeñas empresas, ¿no? Y sobre la importancia de destinar el tiempo y los recursos en las redes sociales y en crear un contenido de valor. ¿Creéis que es importante para estas pequeñas empresas? Muchísimo, la verdad. Muchísimo. Lo primero porque si no aportamos, como dice Guillén, y el título de su libro, si no aportas, no importas, ¿no? Así que claro que sí, es fundamental. Las pequeñas empresas o simplemente un consultor, yo soy consultora, o sea, quiero decir, soy autónoma y yo cuento mi historia, cuento a veces mi historia personal, debería contar más historias, eso es cierto porque este tipo de contenidos es verdad que nos requiere un poquito más de esfuerzo, ¿no? Pero, de hecho, cuando hago una publicación contando una historia, tengo muchísimas más visualizaciones, más interacciones, más comentarios, más likes, comparten más mi publicación. Por lo tanto, eso demuestra, ¿no?, que contar historias es efectivo y, sobre todo, pues conseguimos mayor engagement con nuestra audiencia y con ese público objetivo que cada uno de nosotros tenemos. Y vamos, animo a todo el mundo a que explore en este mundo en el poder de las historias que se ha demostrado a lo largo de toda nuestra historia y ya de hecho en la prehistoria, ¿no? Cuando todavía no se sabía ni leer ni escribir, cómo perduraban a través de las historias que se contaban, ¿no? Y creo que es un poder en nuestra mente grandísimo y muy efectivo. Sí, y además las historias no tienen por qué ser... Todo el mundo cuando piensa en una historia piensa en algo largo. Para mí, uno de los mejores ejemplos de storytelling, por ejemplo, fue cuando Barack Obama ganó la reelección, creo que, si no lo recuerdo mal, era el año 2012, y publicó un tuit que sale abrazándose a su mujer, a Michelle Obama, y pone 4 more years, 4 años más. Un relato brutal en un tuit súper breve, con una imagen potentísima y una frase cortísima. Igual alguno de vosotros recuerda también un anuncio de un coche en que se veía alguien que sacaba la mano por la ventana y iba haciendo así con la mano como surfeando el viento, ¿no? Y ese anuncio, que era una simplicidad total, no veías ni el coche, solo veías esa mano y al final había una frase, ¿no? Y ese anuncio te remontaba a cuando tú eras pequeñito y hacías lo mismo en el coche de tus padres, porque todos lo hemos hecho, sacar la mano para cortar el viento y ver. Entonces,
Eso es un recurso de relato espectacular porque te hace retroceder a cuando tú eras niño, ¿no? Y si encima acaba con una frase tan tonta como te gusta conducir, que se te queda aquí y eso es un relato que consiguió que, por ejemplo, la marca BMW duplicara ventas en poco menos de 2 años. Y no hablando de motores, ni de centímetros cúbicos, ni de extras, ni de 4x4, ni de nada. No hablaba de nada, solo te contaba una historia que te remontaba a tus años mozos, para que veas el poder del storytelling, ¿no? Entonces, para las pequeñas pymes que no se pueden permitir estos presupuestos, evidentemente, que tiene BMW, una de las primeras cosas que tienen que hacer es empezar ellos mismos, los dueños, por aceptar contar su historia, porque no lo hacen. No. Mario, no lo están haciendo. Son reacios a hacerlo porque ellos siguen creyendo que el producto o el servicio, entonces se obsesionan con hablar de cosas técnicas que no nos interesan para nada. A nosotros, como decía ahora Berta, nos interesa saber cuál es la historia. Hay un empresario que tiene una pyme grande que se llama Vicky Foods, antes llamada Dulce Sol, que son los pastelitos y tal, y este empresario que se llama Rafa Juan, que ha publicado un libro con la historia de la empresa. Se pasa el día hablando de su madre, que por desgracia falleció hace poco, que fue la tal Vicky, por eso la empresa se llama Vicky, y todo el día contando relatos, explicando cómo lo importante que son para él las personas. Los empresarios pequeños tendrían que fijarse en Rafa Juan, que creo que está en Alicante, él, pero tendrían que fijarse un poco en lo que hace. Está en TikTok, está en LinkedIn, está en todas las redes, compartiendo su día a día de una manera como muy plana. Eso que decíamos antes, no es Dios, es un tío como tú, ¿vale? Entonces, esto, la verdad es que la pyme no ha llegado, pero debería llegar, porque a los pocos que lo están haciendo le está funcionando muy bien. Sí, al final crear sensaciones que vayan más allá de tu mismo producto, ¿no? O servicio, es como te he explicado. No sé si querías añadir algo más, Berta. Sí, digo que al final con esas historias que nos estaba contando Guillén, que comparto totalmente, transmites lo primero mucha cercanía, ¿no? Esto también es importante para conectar mejor con la gente, ¿no? Y a todos nos gustan. Es que es verdad, recordamos las historias. Es lo que se queda en nuestra mente. No, lo demás se nos olvida. O fíjate lo que está haciendo, con perdón por la expresión, pero se llaman así, putos modernos, ¿no? Es una pequeña agencia. Y claro, las pymes sí que pueden acceder a contratarles porque son precios menores, casi todos material redes sociales, por tanto no hay grandes costes de publicidad. Pero claro, ellos lo que están haciendo, putos modernos, es utilizar el humor, la irreverencia, la sátira a favor de las marcas. Y las marcas que están trabajando con estos códigos les está yendo bien. De repente están pasando de ser desconocidos a conocidos gracias a ¿qué? A un relato. En clave de humor, en clave de sátira, en clave de lo que sea, pero dejando de una vez de lado el maldito producto, el maldito servicio que, ya os digo, nosotros no compramos. Yo cuando compro esto, estoy comprando Apple, estoy comprando una filosofía, no estoy comprando un producto, una marca. Si comprara un producto, me voy a comprar un Xiaomi chino de 300 euros, está claro, ¿no? Entonces, esto es tan importante que lo sepan, que la historia importa, que de verdad, que venga, que se animen. Pues ahora que comentabas de esta agencia, me acabo de acordar de una historia que me han contado, ¿no? En redes sociales se metieron con una empresa que se llama Clarel, ¿no? Que es de productos de belleza, ¿no? De cremas y cosas de estas, ¿no? Y no sé, se debieron de meter, no me acuerdo exactamente, se debieron de meter con un producto y tal. Entonces la empresa le respondió enviándoles a la oficina, se metió con el papel higiénico, ahora me acuerdo. Entonces les cogieron y les enviaron, les inundaron, o sea, les llenaron la oficina de papel higiénico. Entera. Qué bueno. Sí, no, estos se compartió. son dos piraos, creo que están en Madrid, pero me parece que son de Barcelona ellos. Son dos piraos que van a hacer historias y además es una agencia que no vende campañas, vende productos. O sea, ellos empezaron a crear tazas en la agenda del puto autónomo, empezaron a crear producto y luego al final la gente los ha llamado para copiarles un poco, para imitar ese código fresco, divertido y un poco transgresor. Y fijaros que los anuncios no dejan de ser un fondo liso y un texto. Y al final una marca. O sea, es que no hay nada más. ¿Para qué tienes que enseñar 20 veces el producto? Si yo cuando veo ya un anuncio con producto ya salto.
salto. Ya directamente mi cabeza está programada para saltar, ¿no? En cambio, Bueno, cuando ya lees que no quiero ni contar, ya, ni ver. Bueno, yo, mis hijos no soportan ver anuncios. Eso. Bueno, O sea, tienen ad blockers por todas partes. Sí. Vale. En fin. Hombre, a mí personalmente me gusta ver anuncios, ¿Ah, sí? pero más que nada para ver cómo los hacen, qué me transmiten, ¿no? Más que nada solamente para cogerlos como ejemplo. Bueno, si lo haces como benchmarking marketingiano, te lo perdonamos. Exacto. Pero si Ya que no, yo soy publicista, yo soy publicista. Me he ganado la vida con esto. Pero A mí, sí, ¿sabes pero cuáles son los anuncios que más me gustan? En Navidad. Los anuncios de Navidad, los anuncios de la lotería de Navidad, que me parece que cuentan unas historias. Claro, estamos en una época del año en la que las emociones están a flor de piel, ¿no? Y cuentan unas historias geniales. No sé si os acordáis de aquel del farero, la historia de Julia, que tenía una floristería de orquídeas, ¿no? Y el farero encuentra, bueno, se le queda pegado el boleto de la lotería, toca y busca en Google a Julia y se acerca a su floristería y le devuelve porque detrás, a ver, ponía su nombre, ¿vale? Y va a la floristería y le devuelve la lotería premiada con el gordo, ¿eh? Entonces, bueno, pues son historias emocionantes, o los anuncios del champán también, que suelen ser espectaculares, pero bueno, quizás esos son menos emotivos, más espectaculares, pero a mí son los que más me gustan, los de Navidad. Sí. Lo de la lotería, una cosa curiosa, es que el storytelling principal es que es una tradición al final, ¿no? Sí, también. Pero de tradición hay poco porque al final lo crearon ellos mismos. No es que se haya pasado de generación en generación, sino que fue un método para recoger más impuestos y pues poco a poco pues hemos ido pensando que es una tradición. Pero bueno, como dato curioso. Neuromarketing, lo que decías Sí. antes, sí. Crear la necesidad, ¿no? Es crear una necesidad que no existe. Sí, que es que la gente invierta. Bueno, en Madrid, en Barcelona no se ve tanto, pero en Madrid hay unas colas para comprar lotería que son para flipar. Sí. Sobre todo en Doña Manolita, ¿no? Vaya. Bueno, ¿y qué pensáis que es mejor? ¿El storytelling en formato escrito o en vídeo? A lo mejor una combinación de los dos. Todos funcionan. Todos. Escrito, funciona. Mira, caso putos modernos, ¿no? Que es visual, ¿no? Podcast. Estamos aquí, ¿no? Podcast está despegando de una manera brutal, ¿no? Quiero decir, y es algo... ¿Por qué? Porque es algo que puedes consumir mientras haces otras cosas. Mientras yo me gusta cocinar y muchas veces pues, estoy cocinando y escuchando podcast, ¿no? O caminar y escuchar podcast. El audiovisual requiere atención plena, pero está funcionando fantástico. Todo el formato audiovisual está funcionando genial, ¿no? Entonces, yo creo que no tenemos que poner ningún límite al formato, ¿no? Porque todos a su manera funcionan muy bien. No sé, Berta, ¿qué opinas tú? Pues es que opino lo mismo, la verdad. Yo creo que la clave también está un poco en combinar formatos, ¿no? No utilizar siempre el mismo, que también está bien. Oye, si tu estrategia es esa y tienes una buena estrategia, también funciona. Pero bueno, es verdad que contar historias a mí me parece el tipo de contenidos que más nos cuesta escribir y el más difícil, porque tienes que ser mucho más creativo y que, no sé, que contar algo sobre lo que tú sabes, ¿no? Entonces... entiendo que lo ideal, por lo menos en mi caso, yo prefiero combinar porque me resulta cómodo. Es muy bonito, por ejemplo, leer un libro que te guste y que luego hagan la película, ¿no? Fantástico, porque ves un poco las dos formas de explicar el relato. Pero el libro, para mí, quizá deja más abierta la imaginación. Sí. Esto sí que lo tienen los libros que son la leche, porque ahí te puedes imaginar algo que a lo mejor luego en película dices, no es como yo lo pensaba, pero bueno, se acepta a pulpo. Sí. Ok. Sí. Y, por ejemplo, en LinkedIn, ¿qué creéis que es mejor? Esta red social que estáis así un poquito más familiarizados. Berta. El LinkedIn, combinar distintos formatos. Contar historias, como antes lo he comentado, que es verdad que cuando cuentas una historia consigues muchas más visualizaciones, consigues más interacciones, ¿no? Y eso es porque
de alguna forma tocas el corazoncito de las personas, ¿no? O se sienten a lo mejor identificados o con si estás transmitiendo, por ejemplo, valores, con tus valores o con tu misión, en fin. Pero bueno, yo creo que lo ideal es combinar, ¿no? Combinar diferentes formatos, como hemos dicho antes, pero es el que mejor funciona. Pero fíjate que LinkedIn, que era una red que hace 10 años la gente no contaba historias, porque era una red que prácticamente era solo para contrataciones y cosas de estas, para que tuvieras ahí tu currículum, y en cambio ahora mucha gente dice que se está facebookeando LinkedIn, ¿no? Que está llegando, o instagrameando, ¿no? Que está llegando a cosas que son mucho más emocionales de lo que había hace algunos años. ¿Por qué? Porque al final las historias nos importan, punto. No hay más explicaciones que lo que decíamos antes, ¿no? A mí me das un dato y seguramente mañana me olvido. Me das el dato con la historia que hay detrás del dato y me acordaré siempre, ¿no? Por eso es importante eso. Sí, además ahora precisamente LinkedIn, que está cambiando su algoritmo constantemente, ¿no? Bueno, pues cada vez cuesta más conseguir visualizaciones en LinkedIn, y el formato historias es el que mejor está funcionando. Eso sí, estamos en una red profesional, hay que contar historias, yo creo, relacionadas con un poco tu actividad profesional. Si eres que tengan una moraleja aplicable a tu trabajo. Exacto, Sería eso, ¿vale? O sea, explicar una historia de que el otro día pasaba al perro y un señor me pegó una bronca, quizá no, ¿vale? Pero tiene que ser algo cuya moraleja sea aplicable profesionalmente. Yo creo que sería el requisito, lo que lo diferenciaría con un TikTok, a lo mejor, que tiene una rienda más suelta. Sí. Sí. Y de entre todas las redes sociales que hay actualmente, ¿cuál creéis que es la que tiene más facilidad para transmitir este tipo de historias? Todas, es que ahora todas. Yo hace años te hubiera dicho que YouTube y TikTok eran las que, porque claro, el audiovisual siempre tiene, pero es que fíjate que ahora todas las redes sociales tienen audiovisual, todas absolutamente. El otro día el señor Elon Musk le salió mal, pero hizo una transmisión en directo. Porque quiere recuperar. Le sale fatal. Pero porque quieren recuperar, saben que el vídeo es un formato que es ganador. Es ganador porque es el 360 de la comunicación al final. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahora todas tienen vídeo. Todas las redes tienen vídeo. Pinterest tiene vídeo. Facebook, Twitter, todas. Bueno, Twitter X. Es igual. Y LinkedIn también. Sí. O sea que... Al final la clave es la estrategia, ¿no? Que implementes. Es la estrategia, el insight que pones detrás. Eso es un punto clave. Sí. Exacto. Bueno, en este podcast, Guillem, has hecho algunas citas de algunos autores. Yo el otro día vi una muy interesante de una mujer afroamericana, escritora y activista de Estados Unidos, que es Maya Angelou, que decía: sabemos que la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidarán lo que les hiciste sentir. Esto a lo mejor lo podemos llevar un poco más hacia el campo de las redes sociales, ¿no? Vemos esta frase y nos podéis decir algunas sensaciones que nos hayan hecho crear campañas de publicidad o simplemente algunas publicaciones. Sé que hemos nombrado algunas, pero para volverlo a tocar como últimas preguntas en este podcast. Bueno, el caso Red Bull, por ejemplo, es un buen caso de una marca que es una marca de una bebida y ya está, y que en cambio se ha forjado a través de historias. El gran salto que hizo el Félix Jägermeister, lo llamo yo, no me acuerdo el apellido, que se tiró desde la estratosfera y tal, y nos tuvo a todos en vilo, nos tuvo a todos acojonados por ver si se mataba o no se mataba y tal. O sea, yo creo que más bestia que eso no ha habido nada, ¿no? En storytelling, digamos, de marca, me parece brutal aquello. Pero lo de Maya Angelou es cierto, porque es una frase esta de que nunca olvidarán lo que hiciste sentir. Es una frase que recoge todos los aspectos de empatía, de autenticidad, de toda la fuerza de la conexión humana, ¿no? Y al final, si tú tienes estos tres elementos, la empatía, la autenticidad, es decir, evitar postureos y cosas estas, y conectas, con eso conectas, ¿no? Con lo cual, no sé si tienes algún ejemplo tú, Berta, que te guste. Pues a mí, por ejemplo, Coca-Cola.
Coca-Cola con la felicidad creo que lo hizo genial, porque, claro, cuando creamos un tipo de contenido, cuando damos una historia que hace sentir feliz a la gente y optimista, a todos nos gusta, ¿no? Porque al final también queremos historias con un final feliz, es lo que queremos la mayoría, ¿no? Y Coca-Cola creo que lo hizo muy bien, porque sobre todo al final transmite muchos sentimientos, emociones, que es de lo que se trata, ¿no? Y lo que resume esta frase, que estoy totalmente identificada con ella, porque es que es verdad que nos recordarán por lo que les hicimos sentir, ¿no? Y esto es lo difícil y lo complicado, ojo, que aquí estamos poniendo ejemplos de grandes marcas que tienen detrás un equipo de marketing grandísimo, Sí. ¿vale? Y esto trasladado, por ejemplo, a una pyme o una empresa pequeñita, pues no es tan fácil. No es tan fácil lograrlo, no quiero decir que sea imposible, pero cuesta muchísimo más trabajo, porque es un trabajo además también muy, muy creativo, ¿no? Pues sí, Hombre, yo me he acordado que hay hablando de historias de marca, un anuncio que pasó solo una vez por televisión, y es el anuncio más visto de toda la historia, que fue el lanzamiento del Macintosh. Aquí sois muy jóvenes y no os acordáis, pero yo me acuerdo, porque lo pasaron solo una vez, eso sí, en la Super Bowl, y ya una historia rodada por Ridley Scott, increíble, basada en la novela 1984 de Orwell, en que todos eran iguales y todos muy... Una cosa, búscala luego en YouTube cuando puedas, 1984, a He oído hablar de ello. buscarla. yo me la apunto. Algo producido por Ridley Scott, y aquel anuncio era una historia de terror tan brutal que al final la esperanza era que lanzaban un ordenador que era para no ser como todos los demás, para ser tú mismo, para tener tus capacidades gráficas, que era una caja de zapatos, como quien dice, pero que en aquel momento lo revolucionó todo, ¿no? Porque no era, tenía un mouse, podías moverte por la pantalla con un mouse, podías dibujar, podías hacer cosas que no hacía ningún ordenador. Y en vez de centrarse en el producto, se centraron en la historia. No enseñaron para nada el ordenador. Pero al día siguiente fueron todos en masa a comprar los primeros Macs. O sea que hay historias muy buenas, porque yo como publicista te podría contar aquí 1000, pero esta... ¿Y por qué digo que es el más visto de la historia? Por lo que los americanos llaman publicity. Es decir, fue tan potente que luego escuelas de negocios, tal. O sea, se ha visto televisiones, bueno, tuvieron una repercusión como si hubieran hecho una campaña en aquel momento dijeron de $6 billion, o sea, 6.000 millones de dólares. Espectacular. O sea, una repercusión increíble. Claro, lo pasaron gratis, las teles, y no una vez, muchas veces. Fue increíble. Pero fijaros, ahora, aparte de las grandes marcas, o sea, las personas están contando historias, ¿vale? Y esto es algo que ha cambiado y que tiene mucha relevancia. ¿Por qué? Porque al final, cuando leemos una publicación en redes sociales, nos gusta leer más publicaciones que tengan nombre y apellidos, ¿vale? Y hay yo veo muchísima gente donde está contando, haciendo contenidos muy, muy buenos y contando también historias y que está funcionando realmente bien. O sea que quiero decir que esto se puede traducir tanto a una persona que trabaja su propia marca personal como una gran empresa, ¿no? Totalmente. Y además, Berta y yo nos dedicamos a esto. O sea, buscamos posicionamientos para personas que expliquen una historia detrás. Yo hace poquito con un cliente mío, un directivo italiano muy potente, y hemos encontrado una historia que se explica en 2 palabras, que es Action Manager. Es un manager orientado a la acción, y es que él es así, es una persona que le encanta acabar las cosas, no como a mucha gente que los empieza pero no las acaba. Y con esto estamos creando toda una campaña muy potente. Si miras mi perfil en Instagram o en Twitter, verás que yo me autodefino como limpiabotas del siglo XXI. Me gusta hacer brillar a las personas. ¿Esto qué es? Es una historia que refleja un poco cuál es mi ADN, digamos, ¿no? Pero que yo creo que todos podemos encontrar una historia que nos presente. Todos, absolutamente todos. Y si no, que contraten a Berta Mateos o a Guillem Retons. Efectivamente. Ahora os dejaré lanzar esta idea.
Parte spam, que la llamas tú, ¿no? Sí, ahora viene una parte interesante. Pues nada, podemos ir acabando por aquí el episodio de hoy. La verdad me ha parecido muy entretenido y os lo dejo para vosotros. Mandad el spam que queráis, etcétera a la gente, como vosotros lo veáis. Se me ha hecho súper corto, espero que os haya gustado y me encantaría que seguir en contacto con vosotros. Me podéis encontrar en LinkedIn, en Berta Mateo Romero, en mi página web, que también lleva mi mismo nombre. Y encantada de saber de vosotros y si os puedo ayudar en algo, pues estupendo. Un placer. Nada, yo me despido también. Soy Guillem Recolons, como ya habéis visto. Estoy muy centrado en lo que es la consultoría de marca personal, sobre todo para directivos, lo que se llama normalmente Executive Branding, pero también hago formaciones. He coincidido en alguna con Berta, por cierto. Sí. Y entonces en estas formaciones también incluyo la parte de storytelling y la idea de que todos en una organización son sus embajadores de marca. Entonces esto también lo incluyo en mis consultorías y formaciones, la parte de embajadores de marca. Y bueno, a mí encontrarme es fácil, por el nombre, Guillem Recolons es fácil porque no hay ningún otro que se llame igual, esto es una suerte, guillemrecolons.com y en redes sociales con el mismo nombre. Perfecto. Además comparto nombre con tu hija. Sí, Calla, que me encanta porque como somos tan poquitas Bertas. Sí, es verdad. Sí. Bueno, pues gracias. Está muy bien el CTA que habéis mandado. Bueno, os recordamos que tenemos blog dedicados al podcast de Planeta M para que podáis ver las notas extendidas de todos los episodios desde la primera temporada y nos podéis encontrar en planetampodcast.com. También no dudes en enviarnos vuestras dudas sobre las estrategias de marketing que seguís en vuestro negocio o si simplemente queréis oír hablar en este podcast sobre otro tema en concreto. Nos lo podéis hacer saber en nuestras redes sociales, etiquetándonos y lo comentaremos en próximos episodios. Pues nada, chicos, ha sido muy interesante. Os mando un abrazo muy fuerte a los dos y muchas gracias por venir. Lo mismo Gracias, digo. Mario, por invitarme. Gracias. Me alegro de verte, Guillem. Venga, nos vemos. Y gracias a ti por escucharnos. Recuerda que puedes suscribirte al podcast en cualquier plataforma de podcast y recomendarlo a todo el mundo. También nos puedes dejar una bonita reseña de 5 estrellas en Apple. Nos encantan. Volvemos dentro de 2 semanas con otro episodio. Saludos. Esto es Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital.